Mi estimado Rubén, ¿cómo te da? Te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te trata la vida? Me da gusto que estés hoy en el programa. Siempre me da un gusto encontrarme en que es tu espacio, Rubén. Y ahora me parece que con un tema que fue central la semana, pero no deja de serlo. Este caso es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Te escuchamos, Rubén. Sí, así es, Mario. Y fíjate que tiene que ver, se engancha un poco ahora escuchando este gran reportaje que presentaste ahora antes de mi espacio, bueno, de esta presentación. Fíjate que los integrantes de este gobierno, del gobierno actual, este ímpetu, Mario, por demostrar una austeridad, una honestidad absolutamente inmaculada, los está llevando a ahogarse en sus propias aguas. Mira, fue noticia, desgraciadamente fue noticia, que las manifestantes ahí en la CNDH, del centro histórico, encontraran carne, cortes de carne. Bueno, las personas comen carne, no sería noticia que hubiese unos cortes finos ahí en la sede de la CNDH para que sus integrantes y la propia presidenta de la CNDH coman carne, coman cortes de res, que a las personas nos gusta. Pero fue noticia, ¿por qué? Porque la presidenta de la CNDH, Mario, ha dicho que no se pueden atender muchos casos que la comisión tiene que trabajar a medio gas porque no tiene presupuesto, porque estamos en periodo de austeridad. Pues claro, es noticia que ella diga eso y que las manifestantes descubran que hay carne y que venga este discurso de que, bueno, tienen carne acá mientras hay gente muriéndose de hambre en la calle. Creo que lo más importante de la toma de la CNDH por manifestantes, por víctimas, es lo siguiente, Mario. La CNDH ha dejado de acompañar a las víctimas. Para eso está la CNDH, para eso se creó la CNDH hace 3 décadas, para que acompañara a las víctimas del Estado mexicano. La CNDH no puede acompañar a las víctimas o no tiene capacidad para eso entre particulares. Está para defender a los ciudadanos mexicanos de los excesos del Estado mexicano. Pero, curiosidad, la presidenta de la CNDH no puede acompañar a las víctimas del Estado mexicano porque ella es parte del gobierno mexicano, en todo caso del partido en el gobierno. Acuérdate, Mario, que Rosario Piedra, la impedimenta que tenía, la principal para ocupar este cargo, era que al momento de ser electa para el cargo en la Cámara de Senadores, ella era miembro, tenía un cargo en Morena. Ya sabemos la historia, se pasó por alto para que Rosario Piedra fuera la presidenta de la CNDH. Ella les dice a las víctimas, les dice, bueno, está bien, pero yo no puedo resolverles el problema. No. Las víctimas no quieren que Rosario Piedra o la CNDH les resuelvan el problema. Claro que no, lo saben. Eso tiene que resolverlo la PGR, las autoridades policíacas, las autoridades judiciales. La CNDH está para acompañar al ciudadano. Eso es lo que le están pidiendo a las víctimas. Pero insisto, ¿cómo va a acompañar a las víctimas si Rosario Piedra es parte del gobierno? Ahí está en las fotos con el presidente, es parte del gobierno, es parte del proceso, es parte de la llamada Cuarta Transformación, y así no va a caminar nunca la CNDH. Si te acuerdas, en el pasado era común que los enfermos de VIH, los enfermos de SIDA, se plantaban ahí en la CNDH, Mario, ¿te acuerdas? Y exigían que la CNDH, ellos sabían, y la CNDH sabía que no podía conseguir las medicinas, pero la CNDH sí los iba a acompañar en el proceso, y eso es lo que ha sucedido, lo que se está perdiendo de vista, lo que ha perdido de vista, Mario, la CNDH actual, es eso. No está acompañando a las víctimas, está del lado del gobierno, no está del lado de las víctimas. Y lo dice, de hecho, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, no ha renunciado a Morena, ni a su cargo en Morena. Ella dijo que no tenía por qué renunciar a ese cargo. Y le está haciendo un daño al presidente. Mira, yo me guío, las encuestas que leo... Pero si me permites, Rubén... Pero si me permites, Rubén, sí está, si quieres verlo así, el daño para el presidente, pero me parece que el daño más grave
es para quienes hoy son víctimas de abuso por parte del Estado. No podemos olvidar, y lo comentaba hace un momento con Gabriel Casillas hablando del tema presupuestal, no podemos olvidar las condiciones que prevalecían antes de la pandemia, porque esas condiciones se incrementaron durante la pandemia. Y me refiero al 9 Nadie se mueve, y me refiero a las mujeres, y me refiero a tantas víctimas que en miles de operaciones militares, en algunas de esas miles de operaciones, han resultado afectadas. ¿En dónde está esa gestión, si puedo llamar así, la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante las autoridades para denunciar esos abusos? ¿En dónde está todo eso? Y eso es lo que me parece muy delicado, y es lo que creo llevaban en su máxima consigna tanto quien tomó las oficinas en la Ciudad de México como las que lo hicieron en el Estado de México. Tienes, como dicen las abuelitas, Mario, tienes la boca llena de razón. Las víctimas quieren eso, o sea, quieren que las acompañen, se sienten solas. No, me refería a la parte del presidente, actuando ella como subordinada del presidente y no como acompañante de las víctimas, pues le está haciendo daño al presidente. Las encuestas que sigo son las de nuestro colega Roy Campos, muy buena, a diario, llegan, Mitofsky las pasa a diario, y en el diario El Economista, y está en su página también de la encuestadora, y las únicas bajas que ha tenido el presidente en la popularidad fueron en marzo, que lo salvó la campana con aquellas protestas masivas de las mujeres a principios del mes de marzo, dio un bajón grandísimo, el bajón más grande que ha dado en su gobierno en cuanto a aceptación de la ciudadanía. Levantó porque coincidió, la pandemia vino y tapó un poco este asunto de las protestas de las mujeres. ¿Te acuerdas que fue un día sin mujeres, todo aquello? Y ha vuelto el presidente, incluso el video de un familiar del presidente y todo eso que sucedió hace una semana o 2 semanas por ahí, no afectó la popularidad del presidente. Al contrario, el presidente seguía para arriba, colgado de los videos estos de Lozoya, todo este asunto de las declaraciones de Lozoya. Y lo que ha venido a detener ese ascenso que venía incontenible fue la toma de la CNDH por las mujeres. O sea, las protestas de mujeres es lo único que le pega en la popularidad al presidente, porque el gobierno, en este caso, finalmente no es una sola persona en un gobierno, por muy hegemónico que sea este gobierno, por muy unipersonal que se le quiera ver, es injusto pensar que solamente el presidente manda, que el presidente hace y deshace. Yo creo que no, que hay un equipo de gobierno que, por muy leal que sea, hace cosas por su cuenta, y yo creo que termina haciéndole daño al presidente. Han abandonado a las víctimas y yo creo que les va a costar, les va a seguir costando, porque es el tema más sensible que hay, Mario, es el tema más sensible que hay. Las mujeres que son víctimas de la violencia, y todavía aquí en el programa se ha advertido mucho desde el principio de la pandemia, Mario, que este encierro, esto de permanecer tanto en casa, iba a provocar. Lo negaron también, se insistió en que no era así, que las llamadas al 911 eran falsas. No son falsas, era de primaria, no, de que la violencia, claro, era de primaria, que iba a incrementarse la violencia en esta nueva situación, Mario. Y les ha estallado la granada en el rostro, la verdad. Bien, Rubén, pues muchas gracias por el comentario, gracias por esta canela fina que siempre traes los lunes a que es tu espacio. Y mira, justamente en este momento 1,500 mujeres se han movilizado en distintos puntos en Ecatepec. O sea, no es un tema de llamadas falsas o no. Ahí están, ahí están los casos. Gracias, Rubén. Sí las matan y sí las golpean. Gracias, Mario. Te abrazo.